Pichincha Universal, generando noticias. El doctor Ismael Quintana está con nosotros. Evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Mediante 3 medidas se busca detener el proceso de evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Además, se trata de una acción por exceso de poder, una acción pública de inconstitucionalidad y una acción de protección. Los 3 recursos contienen también una petición de medida cautelar para detener el proceso. Nos cuenta entonces la evaluación de estos últimos acontecimientos. Bienvenido, doctor Quintana. Sí, hola María Isabel, buenos días con quienes nos escuchan a través de Radio Pichincha Universal. Desconozco la tercera respecto de esta acción de protección, la verdad no sé quién la ha presentado, esa no es una acción que ha planteado la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Lo que ha hecho la asociación, esta asociación de magistrados y jueces es presentar paralelamente 2 demandas, ya usted lo dijo, la una es una demanda contencioso administrativa, es decir, que se ha presentado ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a través de una acción objetiva en la que se están acusando algunas ilegalidades en las que incurren los reglamentos que ha dictado el Pleno del Consejo de la Judicatura para instrumentar este proceso de evaluación, que empieza ahora por los jueces de la Corte Nacional y los conjueces, y que luego por boca misma de la Presidenta del Consejo de la Judicatura iría avanzando en escala descendente hasta llegar a los jueces de primer nivel, y paralelamente, como decía, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, naturalmente. En ambos casos, tanto la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como el Código Orgánico General de Procesos permiten solicitar a los jueces competentes la suspensión de los actos impugnados en tanto se dicte la sentencia. Entonces, eso es lo que ha hecho de momento la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, y si quiere vamos desglosando el porqué de la presentación de estas demandas. Sí, por favor. Entonces, uno por uno. Bueno, lo se que ha pasa dicho es que mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, podríamos partir de que una comisión de 13 notables por fuera del Consejo de la Judicatura. Esa es parte de. Entonces, la primera cuestión que se alega es que, según la Constitución y según el Código Orgánico de la Función Judicial, efectivamente el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene la competencia para realizar procesos periódicos de evaluación a todos los integrantes de la función judicial, sean servidores de carrera judicial o sean funcionarios que ejercen jurisdicción, como son los jueces. Entonces, claro, la discusión no va por ahí, es decir, no va al hecho de atacar la incompetencia del Consejo para realizar la evaluación. El problema que se tiene en este caso es la metodología o los criterios de evaluación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un primer problema, que es precisamente esta irregular delegación que se está haciendo a través de la reglamentación del Consejo para entregar en manos del Consejo, en manos de un comité evaluador, la evaluación a los jueces de la Corte Nacional y a los conjueces, cuando, según el 181 de la Constitución y según el 264, número 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, esa es competencia exclusiva y privativa del Pleno del Consejo de la Judicatura. Cierto es que ahora, a partir curiosamente de la presentación de este par de demandas, la señora Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura, ya le cambia el nombre, ¿no? Ahora ya no es comité evaluador, ahora es un, entre comillas, comité de apoyo nada más. Ellos no van a hacer la evaluación. Eso es tan falso como el nombramiento de la doctora Maldonado. Porque el reglamento no ha variado. Si usted toma el reglamento de evaluación, se dice tajantemente en el artículo 5 y se repite en el artículo 7 de ese reglamento que el comité evaluador estará integrado por expertos de varias universidades y que la tarea fundamental de este comité evaluador es aplicar la metodología diseñada para realizar la evaluación. Así que no le mienta a la ciudadanía, porque usted ha entregado en manos de un órgano ad hoc creado por gente valiosa. Yo no voy a decir que no hay gente valiosa. Ahí está Vladimiro Álvarez, estaba Antonio Rodríguez Vicens. Tengo entendido que precisamente el caballero ha renunciado a este comité, entendiendo que la reglamentación no es la adecuada y la forma en que se está pretendiendo evaluar no es la adecuada. Pero ahí estaba gente de la talla de él. Entonces hay gente valiosa. El problema es que, le insisto, el ordenamiento jurídico no permite delegar esta competencia exclusiva y el Código Orgánico Administrativo lo confirma. Entonces, primero, irregularidad. ¿Lo que podría nulitar el proceso? Usted me crea, sí, naturalmente, es que no hay razón jurídica para que se lleve a cabo así la evaluación. Evaluación debe ser tal, es decir, evaluar lo que la Constitución y la ley permiten, que en este caso son criterios cuantitativos y criterios cualitativos, y allá voy al otro punto. ¿Por qué se impugna entonces esta serie de reglamentos? Entre otras cosas, además, porque según el 87 del Código Orgánico de la Función Judicial,
el Consejo de la Judicatura puede evaluar en base a dos componentes, cualitativo y cuantitativo. No lo digo yo, lo dice la ley que entiendo yo, la señora Maldonado y el resto de amigos del Consejo de la Judicatura la conocen. Es la norma que aplican todos los días, ¿ya? Pero resulta que a través de estos reglamentos usted me amplía el espectro de parámetros de evaluación, irregularmente, porque según la Constitución usted tiene una prohibición expresa de que vía reglamento altere el sentido y contenido o alcance de la ley, que es lo que está ocurriendo en este caso. ¿Por qué? Porque usted me crea 3 componentes de evaluación más, ¿ya? Y tramposo además, ya le voy a explicar por qué. Entonces usted me dice que además los jueces deben superar un criterio de transparencia, un criterio de legitimidad y un criterio de cumplimiento de normativa interna. Naturalmente el reglamento no le otorga puntaje a estos criterios, pero ahí se incurre en una tercera irregularidad, de paso, porque me dice el reglamento que el juez que no supere estos 3 componentes adicionales incurre en infracción administrativa gravísima y eso será sancionado, según nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, con la destitución. Entonces aquí hay una trampa, porque por más que el juez evaluado supere los criterios cualitativos y cuantitativos, si no supera estos 3 componentes, está condenado igual a la destitución del cargo. Es decir, un reglamento hecho con trampa. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá en realidad? ¿Queremos evaluar o queremos disfrazar a este procedimiento, torciendo la Constitución y la ley, superando todo estándar internacional en materia de independencia de la función judicial, con la sola finalidad de remover o destituir, como usted lo quiera llamar, del cargo a los jueces? Parecería que por allá vamos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Usted me dice que debe superar un criterio de legitimidad, es decir, se le entrega a este comité ad hoc, comité evaluador, llamemos las cosas como son, o como ellos dicen, comité de apoyo, la posibilidad de revisar la legalidad y la adecuación del nombramiento al ordenamiento jurídico, es decir, si fueron bien o mal nombrados, si cumplían requisitos, si no estaban incursos en inhabilidades, si el procedimiento fue transparente. Si el comité evaluador detecta que eso no fue así, el juez evaluado está condenado a la destitución. Y curiosamente a mí me ha llamado la atención que ahora sí, uno de esos integrantes del comité evaluador, que cuando muchos sostuvimos que el Consejo Transitorio podía, por ejemplo, ejercer potestad administrativa de revisión respecto a de las facultades ordinarias del Consejo Transitorio, nos decía que eso es irrevisable y que no puede ser ejercida la potestad administrativa de revisión. Y ahora integra este comité de evaluación y él va a tener la posibilidad, sin ser funcionario público, por supuesto, sin ejercer potestad administrativa alguna, de revisar el nombramiento y pronunciarse y decir que el nombramiento probablemente adolece de vicios de nulidad. Entonces, aquí me confunde la potestad evaluadora con la potestad administrativa de revisión irregular. Luego me dice que debe superar un parámetro de transparencia. Y esa es otra de las cosas que me preocupan, porque en esta reglamentación se pretende que el comité de evaluación entonces reemplace a otros órganos que constitucional y legalmente han sido establecidos para revisar, por ejemplo, el patrimonio de los jueces. Y aquí es donde a mí me ha llamado la atención que se diga que los jueces se han negado a abrir sus cuentas, a levantar el sigilo bancario, porque eso, si alguien abre la Constitución y la lee medianamente, sabe usted que todo funcionario público, y los jueces lo son, sin excepción, antes de tomar posesión del cargo deben presentar declaración patrimonial juramentada de bienes. ¿Ante quién? Ante el Contralor. ¿Quién examina entonces el patrimonio de los funcionarios públicos en general? El Contralor. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y en el caso específico, los jueces inclusive tienen que presentar una declaración al inicio, declaraciones cada 2 años, es decir, periódicas, y declaraciones al final de la gestión. Esa declaración, según la Constitución, debe incluir la autorización obligatoriamente del levantamiento del sigilo bancario. Ese tipo de cosas se hacen. Se olvida que existe Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico, y que usted tiene superintendencias que ejercen este control. Entonces, irregularmente se le entrega a este comité la posibilidad de actuar en reemplazo. Y finalmente, hay una cuestión que es la más llamativa, porque mentirosamente se dice, falazmente, que no se va a revisar el contenido de los fallos y que la remoción del cargo no va a obedecer al criterio jurisdiccional. Cuando si usted toma los reglamentos, lo que va a hacer el comité evaluador al revisar estos casos sorteados, las sentencias sorteadas, es revisar el contenido del fallo, porque el comité evaluador va a tener que asignar una puntuación al hecho de que el fallo esté motivado. Es decir, que cumpla con estos parámetros, y lo dice expresamente, de lógica, de razonabilidad, de comprensibilidad, ese tipo de cosas que según la Constitución y la Ley de Garantías Jurisdiccionales
son revisables a través de un mecanismo de defensa judicial que se llama acción extraordinaria de protección y que es de competencia exclusiva de la Corte Constitucional. Solo la Corte Constitucional puede dejar sin efecto fallos, revisándolos en el evento que encuentre que la decisión judicial es inmotivada, no un comité evaluador. Entonces, que se venga a decir una cosa que es una mentira, es decir, que se diga que no se va a hacer lo que finalmente se va a terminar haciendo, es decir, revisar el contenido y los fallos, es realmente contrario al ordenamiento esa facultad jurídico. se les ha dado. Eso se les está entregando vía reglamento cuando existe otro órgano. Vía reglamento. Por eso se ataca la ilegalidad de ese reglamento, por un lado, ante el contencioso administrativo, y por otro lado, la inconstitucionalidad del reglamento. Porque en este caso, esa competencia es exclusiva de la Corte Constitucional. Pero además, ¿quién es el único? Y lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados casos, el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que se nutre en muchos casos la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional y de la propia Corte Interamericana, que solamente a través de la activación de los recursos en vía judicial y a través del pronunciamiento de juez superior se pueden revisar decisiones judiciales. Ni el órgano administrativo de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, ni mucho menos un comité evaluador creado o integrado por gente ajena al Consejo de la Judicatura, pueden tomar una decisión para remover del cargo al juez en base a la revisión de sus criterios judiciales. Vea que otra cosa se dice, se instauran en los reglamentos como deméritos, es decir, para restar puntaje al juez evaluado, el hecho de que se encuentren fallos contradictorios, el hecho de que el juez haya declarado el abandono en causas sin que este abandono sea atribuible a la negligencia de las partes procesales. Cuestiones todas que en primer lugar son base de la acción extraordinaria de protección. Si el juez ha declarado mal el abandono de un caso, hay violación a la tutela judicial efectiva y al derecho a la defensa, y eso se revisa a través de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Si el juez incurre en fallos contradictorios, es decir, viola la regla stare decisis, es decir, no se ata a sus propios precedentes, hay violación a la seguridad jurídica y al principio de igualdad. Eso se revisa a través de acción extraordinaria de protección. ¿Ante quién? Ante un órgano que ejerce jurisdicción, como es la Corte Constitucional. Resulta que esas cuestiones ahora son revisables por un comité de evaluación. Entonces, esta serie de irregularidades permiten que el comité de evaluación eleve un informe que finalmente va a ir a conocimiento del Pleno, y el Pleno, sin ninguna duda, va a descabezar a la Corte Nacional de Justicia, va a destituir a los jueces en base a estas cuestiones, violando, obviamente, groseramente además, el principio de independencia judicial. Eso es lo que ha ocurrido, esa es la historia del Ecuador y parece que no aprendemos la lección. Ecuador ya ha sido condenado en 2 ocasiones por haber violado el principio de independencia judicial, condenado por la Corte Interamericana a indemnizar a los jueces irregularmente separados. Recuerde el caso Tribunal Constitucional, llamado Camba Campos, y el caso ex Corte Suprema de Justicia, el caso Quintana Coello, donde utilizando procedimientos al margen del ordenamiento jurídico, se destituyó a los jueces. Yo lamento decirle que esa es la finalidad que está detrás de este, entre comillas, proceso de evaluación. Entonces, los jueces están dispuestos a ser evaluados, pero evalúe conforme primero al ordenamiento jurídico interno y luego conforme a los estándares internacionales. Pero eso es lo jurídico. Claro, porque solamente una cosita, todo lo que usted nos ha hecho notar da como resultado una discrecionalidad absoluta y que decante precisamente en el descabezamiento de esa Corte Nacional. Por supuesto, porque, sí, a ver, cuando yo reviso si un fallo está inmotivado, y por eso es lo que afirmamos categóricamente, que se va a entrar a revisar el contenido del fallo. Lo dice la Constitución. Al juez le traen los hechos del caso las partes. El juez tiene que verificar si esos hechos alegados son probados. Y luego tiene que hacer un examen, un análisis, una revisión de si las normas vigentes en el ordenamiento jurídico son aplicables a esos hechos y explicar por qué. Si no explica por qué, la decisión judicial está inmotivada. Por eso es que esas cuestiones se revisan a través de recurso y por juez superior. Eso va a ser ahora el comité de evaluación, y le va a decir si es que a su gusto está razonado, si es que hay lógica, si es que no hay contradicción, si es que además del fallo, las fuentes doctrinarias encontradas en los fallos son del gusto del evaluador.
si es que el fallo cumple o no cumple con los requisitos establecidos en la ley, es decir, todas las cuestiones que son puramente jurisdiccionales. O sea, las instituciones no deberían existir entonces, si es que... Claro, entonces, ¿para qué tengo Corte Constitucional si yo creo un supercomité evaluador que lo puede hacer? ¿Para qué tengo Contraloría General del Estado si tengo un supercomité evaluador que va a revisar las declaraciones patrimoniales, el levantamiento del sigilo bancario? ¿Para qué tengo a la UAFE? ¿Para qué tengo Fiscalía? ¿Para qué tengo Superintendencia de Compañías? ¿Para qué tengo Superintendencia de Bancos? Pero si la propia fiscal nos dice... Código Orgánico de la Función Judicial, sí, que me indica tajantemente que el error judicial o la inmotivación del fallo se revisa solamente por recurso y a través de decisión de juez superior. Si me estoy pasando por el forro esa disposición a través de norma reglamentaria. Entonces, de esa forma queremos evaluar. Pero si la propia fiscal dijo que ya vengan los nuevos jueces. Sí, por supuesto, porque parece que acá lo que estamos haciendo es realizar un proceso de evaluación a tontas y a locas, a ciegas, al apuro, mal hecho, por las presiones políticas de momento, y allá es a donde voy. Adelante. Porque ahora nos dicen que queremos descorreizar el país, que queremos cambiar la situación de las instituciones, y que la Corte Nacional de Justicia es una corte entregada al correato. Eso nos dicen. La gran pregunta es, ¿y quiénes son los que están encabezando el proceso de evaluación? ¿En manos de quién estamos dejando? Y yo le voy a contar brevemente una radiografía política de la gente que integra el Consejo de la Judicatura. La señora Maldonado. Parece que el Ecuador es un país con memoria frágil. La señora Maldonado integró la Corte Constitucional de la cerveza y del arroz verde. La Corte Constitucional correísta. Fue nombrada en el año 2012 y dejó por sorteo en el año 2015 la Corte Constitucional. Esa señora pretende evaluar ahora, queriendo lavarse la cara y decir que no ha sido lo que finalmente demostró que sí es. Y no lo digo yo, lo dice el informe de evaluación de la Corte Constitucional hecho por el Consejo Transitorio. Pero es que de la forma en que fue nombrada esa Corte Constitucional de modo irregular. Esa Corte Constitucional integró, ahí no dijo nada. Esa Corte Constitucional que aprobó las famosas enmiendas por la reelección indefinida y ese tipo de cosas que ahora la gente que la aplaude no se acuerda. Esa señora que mediante sentencia de su ponencia desechó las demandas de inconstitucionalidad contra la ley de comunicación, indicando que la comunicación sí era un servicio público y no un derecho fundamental, cuando la Constitución no decía eso. Es decir, estamos dejando en manos de una señora que no ha leído la Constitución y que en muchos casos hizo agua y sal el principio de independencia judicial, porque es más obsecuente con el poder, que esa Corte Constitucional creo que no ha existido en el Ecuador. En manos de esa señora estamos dejando hoy la evaluación a los jueces. Esto es más o menos como ese meme de los Spider-Man que se señalan entre uno y otro. Eso es esta señora. El señor Morillo, abogado años en la dirección jurídica de la entonces Superintendencia de Telecomunicaciones, que provocó el cierre de un canal de televisión por 3 años. Pues que parece que la gente no se acuerda de eso. El señor Morillo, en el año 2011, integrante de la Comisión Ciudadana de Selección del proceso del que resultó designado fiscal general el doctor Galo Chiriboga, pues. Proceso de selección que fue revisado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria y que ha dicho que fue lo más asqueroso que pudo haber. Ese señor quiere ahora evaluar para luego nombrar jueces. El señor Moreno Llanes, que claro, ahora se ha escondido en el decanato de la Facultad de Derecho de una universidad de Cuenca. Pero el señor fue integrante del Tribunal Contencioso Electoral en el año 2012, pues. ¿Quién gobernaba el país en el año 2012? El presidente Correa. Entonces, ¿qué es la cosa aquí? Descorreizamos con correístas, ese es el mensaje, con camaleones. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, porque ahora, a mí me encantaría que la gente notabilísima del comité evaluador sea la que luego nombre a los jueces de la Corte Nacional, pero eso no va a pasar. El problema es que descabezada esta Corte Nacional, claro, van a ir luego por las Cortes Provinciales, por los tribunales distritales y finalmente por los jueces de primer nivel. Lo que creía que usted me descabeza la Corte Nacional y ahora esta señora, antigua amante del correísmo, es la que me va a nombrar nueva Corte Nacional de Justicia. Pero a ese nivel vamos a llegar. Entonces el día de mañana, nombrados otros jueces, me dirán que también son jueces del correísmo y que también hay que evaluar y descabezar a la Corte Nacional. Ya, pero doctor, yo creía que usted me iba a comentar que lo que requerimos más allá de las personas y si hayan podido trabajar o no,
es que respondan a un mínimo de actos correctos, digamos, es que a eso al servicio de la ciudadanía, o sea, yo, más allá de su línea. No, es que yo, ¿por qué le he tenido que contar política? esto? Porque ahora pretenden lavarse la cara y presentarse como los inmaculados de la independencia judicial. O sea, tampoco. Entonces no me venga a mentir, pues yo litigo en esa Corte Constitucional y tuve que soportar la arbitrariedad de la doctora Maldonado cuando ejercía en la Corte Constitucional y fungía de juez. Ahora, se ha presentado una acción de anulación. Claro, esa es la acción contencioso administrativa, es una demanda objetiva, una acción objetiva, o la ley la llama acción objetiva o de anulación o por exceso de poder. Claro, ¿qué se pretende a través de esto? Que finalmente el Tribunal Contencioso Administrativo declare ilegales estos reglamentos y los dé de baja, o que en vía paralela la Corte Constitucional declare inconstitucionales estos reglamentos, porque lo son. Porque se nos va el tiempo, qué pena, está muy interesante, pero justamente lo que esperarían es que la Corte Constitucional se pronuncie ¿en qué tiempo? A ver, nosotros, según la ley, tiene 15 días para admitir al trámite la demanda. Esperaríamos que en la admisión al trámite, si los señores de la Corte Constitucional, que en muchos casos son docentes, y han pregonado el tema de la independencia judicial en las aulas, pues lo aplique ahora en la práctica. Señores que se dicen defensores de los derechos humanos y que se dicen defensores de los estándares internacionales de derechos humanos, pues ahora es el momento de aplicarlos, sin mirar la cara del evaluado. Acá estamos discutiendo en puro derecho. A mí no me interesa si el evaluado es el señor, la doctora Aguirre o si es el doctor Secaira, me interesa un comino. Acá lo que estamos defendiendo es el ordenamiento jurídico, que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con la ley, que no se sobrepasen estándares internacionales en materia de independencia judicial. Si la Corte Constitucional y sus integrantes son consecuentes con lo que han predicado en el pasado, esperamos naturalmente que al momento de admitir al trámite, pues dicte la medida cautelar y suspenda este proceso de evaluación. Ese sería el efecto jurídico. Y aquí hay que desmentir algo que ha venido diciendo la presidenta del Consejo de la Judicatura, porque no es que se oponen a la evaluación los jueces, yo le insisto, los jueces sí están abiertos a ser evaluados, pero piden, y por eso piden la suspensión de esto, piden que se suspenda esta evaluación para reiniciar de cero, que el Consejo de la Judicatura dicte nuevos reglamentos y que los haga cumpliendo con la Constitución, con la ley y con los estándares internacionales en esta materia. Es lo único que se está pidiendo. De lo contrario, pues acuérdese del caso Camba Campos y del caso Quintana Coello, porque después de algunos años, usted, María Isabel y yo, y los amigos que nos escuchan, con nuestros impuestos, vamos a tener que pagar indemnizaciones a los jueces removidos. Y el día de mañana esta gente, como la señora Maldonado, el señor Morillo, el señor Moreno Llanes y compañía, no se hacen responsables, pues. Porque claro, el Estado paga y luego debe repetir. Y resulta que ellos son víctimas, pero si yo no hice nada, pero si yo solo evalué, pero si... No. Claro. Se te está advirtiendo, bonito. Te está saltando el ordenamiento jurídico de manera olímpica. Pero por eso mismo... Hazlo y el día de mañana chupa las consecuencias. Como en la práctica no llegan las repeticiones, parecería que no importa. Claro, si no vea hasta ahora el expresidente Gutiérrez no ha respondido precisamente por estos casos. Entonces, claro, el funcionario sabe que la norma está ahí, pero que el día de mañana la norma no se le aplica. Entonces, con esa... Pero hay que aplicarla, a sabiendas de aquello, actúan de esta manera arbitraria, de esta manera excesiva. Entonces, yo lamento la manera en que se está llevando a cabo este proceso de evaluación, con el apuro que amerita y pretendiendo convertir a este proceso de evaluación en un irregular mecanismo para remover del cargo a los jueces. Y ahí nunca vamos a ponernos de acuerdo, porque entonces nos hemos dado las vueltas 2 años y medio buscando una reinstitucionalización para llegar a nada. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aplicar el quítate tú para ponerme yo. Entonces no me gustan ahora estos jueces, pongo a otros a los cuales yo pueda eventualmente controlar. Que obedezcan ahora a la línea del poder de turno, parece que por ahí va la cosa. Entonces la independencia judicial, el cumplimiento al principio de reserva legal, la Constitución en general, no importa, porque lamentablemente otra vez la política se antepone al derecho. Regáleme 30 segundos nada más por el tema de la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ayer lo tuvimos a la vicepresidenta del Consejo, dijo que no se revisará absolutamente nada, se respetará todo lo que dijo la Corte Constitucional y lo que hayan podido decir los 3 constitucionalistas que fueron invitados en su momento es su criterio, porque finalmente lo que se va a hacer es lo que, bueno, que esperó el gobierno que pase. Sí, bueno, es el criterio de la consejera, entonces lo que va a hacer es básicamente nada, porque de combate a la corrupción tenemos órganos que se encargan de eso, Contraloría y Fiscalía. El Contralor se queda, entonces, el Defensor Público no va a ser nombrado. Entonces, yo he sostenido que el Consejo debería ser el quien nombre ya un Contralor, creo que tiene todas las atribuciones, entiendo que no lo van a hacer,
el defensor público no sé cuándo va a ser nombrado, hay que nombrar defensor público, hay un superintendente de ordenamiento territorial que también debe ser nombrado. Entonces, bueno, si usted no hace el trabajo que está obligado a hacer, ojalá el día de mañana también se les llame a juicio político ahí sí por incumplir sus funciones. Y si no, bueno, si no hace nada, me está dando las razones suficientes para hacer lo que varios grupos ciudadanos están haciendo y lo cual yo siempre he estado de acuerdo. La eliminación del órgano, es un órgano inútil. Si usted me dice que no va a hacer nada. O sea, desde esa forma de claro, actuar. Naturalmente, entonces, bueno, el día de mañana, si hay una votación popular para reformar la Constitución, un referéndum, ratificando una reforma parcial, pues bueno, mañana el órgano será eliminado y nadie se va a acordar de este Consejo de Participación Ciudadana. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.